Bien, entonces para el día de hoy vamos a revisar el servidor de reportes Microsoft SQL Reporting Services. Como primer paso vamos a checar que el servicio esté ejecutándose de manera normal. Para eso tenemos algunas formas de ver. Bueno, la principal es revisar los servicios de Windows y estar seguros que el servicio de reportes esté ejecutándose, revisando la lista de acá. Entonces vamos a SQL Server, ahí está. Entonces tenemos SQL Server Reporting Services. En este caso está iniciado y está ejecutándose de manera automática, por tanto está corriendo bien. Ustedes aquí en este ejemplo también pueden darse cuenta que tengo otro servicio de reportes que está ejecutándose en otra instancia de base de datos. Esto significa que en este equipo tengo dos instancias de SQL Server ejecutándose y por cada instancia también tengo un servicio de reportes para cada uno de ellos. Esto está significando que todo está muy bien. O sea, cuando se instala SQL Server, se instala este servicio y se configura de manera automática. Ya vamos a ver seguidamente, en caso de que esto no esté funcionando bien, entonces cómo activar estos servicios y configurar desde un principio. Ya. Otro síntoma que nos indica también de que posiblemente está bien esto, o al menos es un requisito que necesita para que esto esté bien, es revisar el servidor de bases de datos y verificar que ahí existan en el servidor unas dos bases de datos que son muy importantes y que se utiliza pues para repositorio de los servicios web que definen los reportes. Así entonces, si nos conectamos acá a este servidor, debe existir las bases de datos que se llaman Report Server y Report Server TemDB. Report Server y Report Server TemDB. Estos dos deben estar ahí funcionando sin ningún inconveniente. Eso quiere decir que si ustedes no instalaron, no crearon esas bases de datos, entonces el mismo instalador de la base de datos las creó y ahí colocó información acerca de definición de tablas que van a permitir manejar pues los reportes como servicios web. Entonces, en ese caso, a mí me indica que parece que todo está bien. Y si ya veo que aquí dice funcionando, entonces está correcto. Y la prueba final es verificar pues que efectivamente este servicio esté corriendo dentro de la parte de web. Entonces, lo más correcto sería revisar acá en localhost e irnos al enlace que se llama report server. Entonces, este report server tiene privilegios de autenticación Windows, por lo tanto, solamente con usuarios Windows de esta máquina o del directorio activo podrán acceder a la definición de estos servicios. Ya vamos a colocar la clave. Entonces ahí tengo algunas carpetas que me definen informaciones. Ahí tengo entonces los servicios web, estos son los servicios de datos, y ahí están los servicios de datos, ¿cierto? Entonces todos estos son archivos de definición de reportes. Por acá tenemos, a ver, una que diga académicas colegio. Por ejemplo, este puede ser estadísticas de materias. Y aquí nos va a pedir entonces los parámetros para ejecutar un reporte. Ya vamos a ver seguida cómo se hace este tema. Entonces, en primera instancia, aquí me dice que están corriendo unos reportes que hemos colocado aquí de ejemplo y está funcionando a mil maravillas. Bien, no solamente habría que probar que esté ejecutándose el servidor de reportes, que viene a ser los servicios web. También hay que probar otro sitio web que viene a ser la interfaz final que puede visualizar el usuario de una manera mucho más amigable y administrar estos reportes, estos servicios web. Ese sitio se llama Reports, ¿sí? Ahí vamos a probar localhost reports. ¿Sí? En este caso me dice que no tengo pues elementos
de informes definidos, no tengo nada, y eso es porque están ocultos. Aquí veo vista detalles y veo que están ocultos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la carpeta conjuntos de datos, le puedo decir administrar, me dice que están ocultos. Yo le podría mostrar y luego pues obviamente ya se va a visualizar si le quito vista de mosaico. Entonces, tengo ahí unos conjuntos de datos. En fin, la situación es la siguiente. Esto es, digamos, la parte cúspide a donde deberíamos aspirar a llegar, ¿no? A que los reportes que definamos y publiquemos aparezcan en esta interfaz de usuario final, porque esta interfaz es la que nos permite definir permisos de usuario a grupos de usuarios con privilegios de lectura, de publicación, de suscripción, de ejecución. Entonces, los permisos de lectura y visualización, pues nos dicen que puedes visualizar el reporte, visualizar la información de todo aquello que te permita. En los permisos de publicación es que tú también como usuario final, a través de una interfaz amigable de definición de reportes, a nivel de usuario final que no tiene mucho conocimiento de informática, puede definir sus propios reportes y colocarlos aquí, publicarlos en este sitio. Obviamente para que pueda ser utilizado para su propio uso como usuario o para compartirlo con otros usuarios del grupo o de la compañía. También tiene la opción de suscripción en el sentido de que si tengo ya un reporte que está funcionando ahí, digamos el promedio o el informe de venta semanal, pues yo puedo decirle que ese reporte se ejecute de manera automática cada semana, todos los días viernes o los domingos, y que me envíe el reporte pues vía correo electrónico a una dirección que yo especifique. Entonces, eso quiere decir que me he suscrito a ese reporte y me va a llegar a mi escritorio a través de correo la información de ese reporte conforme se haya solicitado la ejecución. Entonces, en ese sentido, pues se puede crear muchas cosas interesantes. Trataremos de ver lo que más se pueda en este capítulo. Ahora bien, si esto no está funcionando, o sea, puede ser que al momento de instalar el servidor de bases de datos dijeron no instalar los servicios de reporting services, habrá entonces que buscar esa instalación. De seguro, ustedes habrán encontrado acá en la instalación de SQL Server una parte que dice herramientas de configuración y aquí tenemos el SQL Server Installation Center. Esto nos dice qué es lo que tenemos instalado y qué es lo que nos falta instalar en definitiva. Vamos a ver que entre en ejecución. Ya está acá. Está. Eso está aquí. Solamente que lo voy a traer a la otra parte. Y entonces ahí está. Y de alguna forma aquí dice pues instalación. Tendríamos que ver que vamos a instalar nuevas características en una instalación existente. Bueno, aquí me dice dónde está el CD de instalación. Bueno, la verdad no lo tengo acá. Aunque me parece que sí está por aquí, vamos. Me dice dónde está ubicado el medio de instalación. Vamos a localizarle. Por aquí tengo una copia. Listo. Aquí me está haciendo referencia a una configuración de idioma que debería haber cambiado, que tiene que estar en español, España. Bueno, de todas formas, lo que les va a disparar es el software instalador de SQL Server, donde les dirá qué características tienen instaladas y cuáles no. Y en esas, si ustedes no tienen marcado la que dice Reporting Services, deberán marcarle y también deberán marcar la parte que diga herramientas de inteligencia de negocios, ¿sí? Business Intelligence Tools, para que puedan entonces crear reportes. Porque estas herramientas de reportes forman parte de la suite del software de inteligencia de negocios para hacer cubos o lab, y en fin, todo el tema que se refiere a Business Intelligence.
Entonces, una vez que eso se instale, pues va a quedar muy bien. Ahora, puede ser que cuando instalaron, a lo mejor decidieron que se instale pero no se configure. Pues acá les vamos a enseñar cómo se debe configurar. Igualmente nos vamos acá a SQL Server 2008 Release 2 y vamos a buscar entonces las que nos dice herramientas de configuración también, y acá dice administración administrador de configuración de Reporting Services. Esto constituye la herramienta pues principal para poder verificar que todo se encuentre bien y a punto. Bien, entonces en principio me dice, debo conectarme a una instancia de un servidor de bases de datos, que en este caso tengo dos instancias. Elegiré la que necesito, que en este caso es la principal, la que es por defecto. Me conecto a esa instancia y ahí me dice, bien, en esta instancia de servidor de base de datos, tú tienes un servicio de reportes que está funcionando, ¿sí? Acá dice, el servidor de informe actual está funcionando, está trabajando muy bien. Si deseo, puedo detener ese servicio. Si no estaba funcionando, entonces podría decirle, debo iniciar el servicio, ¿verdad? Habrá que hacerle clic en iniciar, detener conforme sea el caso. Además, acá me dice con qué cuenta de servicios se está iniciando la ejecución del reporting service. Por lo general es con el servicio de red o la cuenta de red, o puede ser también con el servicio local o system local, que nos da lo mismo, ¿cierto? En este caso, lo apropiado sería que ustedes tengan creado un usuario que vaya a administrar los servicios de la base de datos y ese usuario sea el que ejecute este servicio. Pero como estamos en ambiente de desarrollo, pues vale colocar cualquiera de estos que para el fin y caso nos da lo mismo en realidad. De todas formas, si no es eso, habría que decir acá, utilícenme la cuenta, aquí el usuario y acá la clave del usuario que nosotros queramos que ejecute estos servicios. De momento esto es irrelevante, porque está funcionando bien con el sistema de usuario de servidor de red. Luego me dice acá, ¿cuál es la dirección URL? ¿Cuál es la dirección URL de el servidor de reportes? Es decir, donde se colocan los servicios web. Entonces acá dice, en la carpeta virtual o directorio virtual es Report Server. Si tú quieres que no se llame Report Server, habrá que ponerle otro nombre y luego pues decirle que se apliquen los cambios y en definitiva pues eso entra a funcionar. Luego acá nos dice cuál es la dirección URL que conecta o nos lleva a ese servidor de reportes. Si tú quieres pues hacerle clic y obviamente pues te va a decir en el browser cuál es el usuario, cuál es la clave de acceso para entrar a este servicio. Si no proporcionas eso, pues te pone una página en blanco indicando que no hay conexión. También podrías definir tú el puerto en el que quieres conectarte. O normalmente es el puerto 80. Si está ocupado por ese otro servidor de aplicaciones, puedes decirle que sea otro puerto el que no trabaja acá. Incluso puedes incluir un certificado de Socket Secure Layer, es decir, de protocolo seguro SSL, para indicarle que toda la comunicación de envío y recepción de respuestas desde ese servidor va a ser cifrado con protocolo SSL. Acá habría que colocar entonces el número de puerto SSL, si no es el default, o si no, puedes acá configurar de manera avanzada esos certificados. De momento, pues sabemos que esto está corriendo bien en la parte del report server con el puerto 80 y no hay nada más que modificar. Luego dice, como siguiente paso, en cuál base de datos tú vas a tener instalado el repositorio de información de tus reportes, de servicios de reportes. Como dijimos, existe una base de datos que se llama Report Server, ahí en SQL Server. Aquí nos dice entonces así se llama la base de datos. Si tú no quisieras que se llame de esa forma, pues obviamente acá dice, puedes cambiar la base de datos, escribir un nuevo nombre, ¿cierto? O crearte una nueva base de datos o elegir otra base de datos donde colocar esta información. Entonces solamente es cuestión de saber por dónde llevar este tema. Y para poder hacer la creación de esto y la conexión a esa base de datos, también deberías pues entregar las credenciales de acceso con usuarios y claves de acceso a la base de datos aquí en la parte de acá abajo. Seguido nos dice cuál es la dirección URL de esa aplicación web que nos permite administrar los servicios web, o sea, que nos pone la interfaz mucho más amigable,
la que nos permite definir permisos por usuarios, por grupos, hacer suscripciones, publicaciones de reportes propios, en fin. Entonces, esa aplicación se llama Reports y aquí nos coloca la URL que apunta directamente a esa aplicación. Entonces, no hay ninguna situación adicional. Por último, nos dice también que configuremos los datos del servidor de correo electrónico. ¿Por qué? Porque si tú vas a suscribirte a estos servicios de reportes y les vas a pedir que te envíen por correo electrónico, debe ser a través de un servidor SMTP la solicitud de envío de esos correos. Así que aquí habría que colocarle cuál es la dirección de email para que aparezca como remitente. Acá nos dice cuál es el método de entrega, que en este caso es el servidor SMTP, y cuál es la dirección IP o URL o de dominio o calificador total de ese servidor de correos SMTP. Entonces, acá no es posible hacer estas pruebas porque la universidad nos tiene bloqueado o nos tiene pues cerrado los puertos de envío de correo electrónico. Eso, en esencia, son los 5 pasos que habría que tomar en cuenta para poner a punto y poner bien configurado el servicio de Reporting Services. ¿De acuerdo? Los siguientes pasos acerca de cuenta de ejecución, claves de cifrado e implementación escalada, de momento pues no nos interesa, así que le podríamos poner cancelar, aplicar o en este caso salir. Porque en mi caso pues está funcionando bien y no necesito hacer esa configuración. Pero si ustedes desearían, ese es el camino que nos lleva a la configuración correcta de ese servidor de reportes. Vamos a cerrar esto. Ahora nos vamos a enfocar entonces en un proyecto que defina esos reportes. ¿Sí? Lastimosamente, en la versión de SQL Server 2008, incluso en la R2, hace uso de unas herramientas, bueno, digo lastimosamente porque nos obliga a tener instalado una versión diferente de Visual Studio, pero es ventajoso porque esas herramientas son muy poderosas. Así entonces, si nosotros revisamos acá en el menú de inicio y SQL Server Release 2, dice SQL Server Business Intelligence Development Studio. Es decir, acá tengo la suite de desarrollo para proyectos de inteligencia de negocios de SQL Server. Y tú sabes que inteligencia de negocios es un tema pues bastante amplio. Y por eso nos ha colocado un ambiente de desarrollo para eso. Pero nótese que ese ambiente de desarrollo está basado pues en un IDE de Visual Studio 2008. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la base de datos 2008. No existe un SQL Server 2010 que vaya a la mano con el Visual Studio 2010. Lo que sí existe ahora es una versión que está ya en Release Candidate de SQL Server 2012 y que se interfaza con Visual Studio 2012, la versión release final que ahora ya existe. Entonces esperemos que en los siguientes módulos ya tengamos a disposición esas herramientas para poder experimentar con la versión 2012. De momento acá tenemos 2008. Así entonces tú puedes elegir acá hacer un nuevo proyecto. Y ese proyecto tiene las siguientes connotaciones. Tenemos proyectos de servicios de análisis de datos o análisis services, no nos conviene de momento. Tengo un asistente para proyectos de conexión y de integration services, tampoco nos interesa. Tengo por acá importación de bases de datos de análisis services, tampoco es lo que nos interesa. Bueno, lo que nos interesa o nos podría interesar de pronto es este que dice asistente de proyectos de servidor de informes. Pero aún así no es lo que deseo. Lo que deseo es acá, es un proyecto, bueno, ya le hice clic, un proyecto de servidor de informes. Y ese proyecto de servidor de informes, tengo que darle unos datos específicos. Cada vez que tú creas un proyecto de informes en blanco, como el que hice, se crean 3 carpetas. Bueno, en realidad no son carpetas, son 3 ámbitos que hay que configurar. Primero dice, deberíamos configurar los orígenes de datos compartidos. Luego, los conjuntos de datos compartidos y por último, los informes que tú quieras generar. Así entonces, los orígenes de datos compartidos significa cuáles son esa definición de cadena de conexión y credenciales de usuario que me permiten entrar a una base de datos. No necesariamente SQL Server, puede ser cualquier otro. ¿Sí? Pero ahí se define entonces ese origen de datos compartidos. ¿Y por qué se llama compartidos? Porque yo puedo tener más de un proyecto de servicios de informes que compartan esa misma cadena de conexión y ese mismo servicio de credenciales cifrado para entrar a una base de datos.
entonces por eso es compartido. Y es conveniente porque tú administras entonces orígenes de datos centralizados para varias aplicaciones de proyectos de informes. Lo otro dice conjuntos de datos compartidos. Es decir, tú defines entonces datasets, en realidad son datasets. Datasets que una vez que se conecten a esa base de datos a través de un conjunto de datos, perdón, a través de un origen de datos compartido, traen la data y colocan en datasets en una caché local. Y esa caché local de datasets sirve como insumo para que puedas fabricar tus informes. Solamente es esa la dinámica de esto. Así que entonces, manos a la obra. Definamos un origen de datos nuevo. Bien, aquí dice agregar un nuevo origen de datos. Bien es sabido que nosotros tenemos ahí como ejemplo una base de datos que se llama empresa 3 y que justamente se encuentra en una instancia de SQL Server. Así que vamos a llamarle SQL, bueno, origen de datos empresa 3. Y acá vamos a definir la cadena de conexión. Tú puedes escribir directamente, ¿no es cierto? Y data source igual, initial catalog igual, lo que sea. O puedes servirte acá de un configurador de cadena de conexión. Dice, ¿cómo se llama el servidor? Pues local, tenga autenticación SQL Server. Sabemos que el usuario es SEA, la clave es SEA1234. Y vamos a guardar esa.